Vamos a hablar hoy de, de un tema que es importante, como todo lo que Dios nos ha puesto en este lugar, y es un tema de legado. Habíamos hablado hace algunos domingos atrás un poquito del legado y del legado que había dejado Esteban, ¿se acuerdan? En su corto ministerio. Pero ahora quiero ir un poquito más allá y hablar del legado. Y vamos a ver un poquito la historia de Moisés y Josué, el legado que pasa de Moisés a Josué, pero sobre todo de muchos de los paralelismos que hay entre las cosas que Moisés experimentó y las cosas que Josué experimentó, ¿va? Entonces, como introducción nada más quiero hacerles esta diferencia. Quiero hacerles una diferencia entre la herencia y el legado, porque a veces piensan, pues que la herencia y el legado son más o menos similares. Sin embargo, herencia es lo que le dejamos a alguien. Lo que le dejamos a alguien. Y el legado es lo que dejamos en alguien. Sí me captaron, ¿verdad? Herencia es lo que le dejamos a alguien, pero legado es lo que dejamos en alguien. Y eso tiene que ver más con valores, con propósito, con enseñanzas de vida. Eso es lo que quiere decir el legado. Y en Deuteronomio, ¿qué me pasa, George? Deuteronomio 31:1. Moisés, se presenta en el pueblo y le dice, de nuevo habló Moisés a todo el pueblo de Israel y dijo, ya tengo 120 años y no puedo seguir siendo su líder. Además, el Señor me ha dicho que no voy a cruzar el Jordán, pues ha ordenado que sea Josué quien lo cruce al frente de ustedes. Llega cierto tiempo en la vida de Moisés, tiene 120 años, se presenta ante el pueblo de Israel y les dice, ¿saben qué? Ya no puedo ser su líder. Ya entiendo que mi propósito y mi tiempo está por concluir y necesito pasar la estafeta a la siguiente generación, pero además es una ordenanza que ha dado Dios, porque dice, el Señor me ha dicho que no voy a cruzar yo el Jordán, pues Él ha ordenado que sea Josué quien lo cruce frente a ustedes. Entonces, lo primero que vemos es que normalmente todas las personas, todos nosotros tenemos en algún momento gente que ha estado enseñándonos, gente que ha estado pues impactando en nuestras vidas y que nos ha forjado en ciertas áreas. Y eso sucedió un poquito con Moisés y Josué. Sin embargo, Moisés llega a un tiempo donde ve claramente cuándo es el tiempo de su cumplimiento y cuándo tiene que ceder y dejar que el legado continúe. Y eso es lo más importante. Entonces, vamos a ver tres cosas importantes el día de hoy, tres tenores de este bosquejo que nos van a guiar un poquito hacia lo que Dios nos quiere hablar hoy. Continúas, George, por favor. El primero es que el llamado solo lo hace Dios. El llamado solo lo hace Dios. No lo hacen los hombres, lo hace Dios. En Éxodo 3:4 dice, cuando el Señor vio que Moisés se acercó a mirar, lo llamó desde la zarza. Moisés, Moisés. La voz de Dios hablándole dos veces a Moisés. Aquí me tienes, respondió. No te acerques más, le dijo Dios. Quítate las sandalias, porque estás pisando tierra santa. Ese fue un llamado que Dios le hizo específicamente a Moisés.
y le dijo, Moisés, Moisés. Bueno, ya sabemos un poquito la historia, y si no, otro día les cuento un poquito más la historia de Moisés, pero lo que quiero que entiendan aquí es, en Éxodo 3:4, Moisés tiene un encuentro con Dios cara a cara, como dicen, vamos a ver más adelante, que dice la misma escritura que no ha existido otro profeta como Moisés, después de Moisés. Es el único que hablaba cara a cara con Dios. De todos los profetas es el único que cara a cara siempre hablaba con Dios. O sea, es algo impresionante el ministerio de Moisés, lo que Moisés hizo, lo que Moisés significó en el pueblo. Y ahorita vamos a ir aprendiendo un poquito más de las cosas que hizo Moisés, que son impresionantes. Pero ese fue un encuentro que tuvo Dios con Moisés y le dice, fíjense qué interesante, dice, no te acerques más, le dijo Dios, quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Dale al siguiente, Josué 5:13. Josué tiene un encuentro con Dios y dice, cierto día Josué, que acampaba cerca de Jericó, levantó la vista y vio un hombre de pie frente a él, espada en mano. Josué se le acercó y le preguntó, ¿es usted uno de los nuestros o uno del enemigo? Errónea. ¿Cómo vas a preguntar en medio de una batalla o lo que estuviera en Jericó? Obviamente era en Jericó. Pues si eres de los buenos o de los malos, ¿verdad? Sin embargo, fíjese lo que pasa. ¿Es usted uno de los nuestros o del enemigo? De ninguno, respondió. Me presento ante ti como comandante del ejército del Señor. Comandante del ejército del Señor, le contestó, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar que pisas es sagrado. Y Josué le obedeció. ¿Sí ve? Está viviendo la misma experiencia que vivió su sucesor o su predecesor, más bien, ¿sí? Quien lo estaba guiando a Josué tiene la misma experiencia que tuvo y son las mismas palabras que el ángel del Señor. En este caso Jesucristo, representa a Jesucristo porque dice que es el comandante del ejército del Señor. Quítate las sandalias de los pies porque el lugar que pisas es sagrado. Y Josué lo obedeció. Tienen exactamente la misma experiencia Moisés que Josué. Y eso es algo interesante porque Dios es el que hace el llamado. Dios es el que hace el llamado. Moisés está ante la zarza, Josué frente a un príncipe, pero al final los dos tienen la misma experiencia y son retados con las mismas palabras. Quítate las sandalias porque el lugar que estás pisando es santo. El momento del llamado es fundamental. Me urge conocer cada día más a Cristo. Aunque el evidente respaldo de Dios que tuvo Moisés para enfrentar todo lo que enfrentó y todo por lo que pasó, era muy notorio. Josué en ese momento está empezando a asumir la responsabilidad de guiar al pueblo de Israel y pasa por lo mismo, ¿verdad? Ahora, pásame la siguiente, George. Hay un acertijo ahí y aquí tenemos adentro unos Nuevos Testamentos bien padres que estamos llevando los sábados, pero tenemos muchos. Entonces, el que me acierte eso que dice ahí, le voy a regalar un Nuevo Testamento de los que están ahí, que están bien padres. A ver, ¿qué? No, un Nuevo Testamento, eso te va a alimentar más que el chocolate. ¿No? ¿No les cae? Les doy una pista. Son dos tipos de escuela de sucesión, de legado, de sucesión de ministerios. Pablo ya. Ay, la torre. Bueno, ahí les va, ya que no les cayó el Espíritu Santo sobre ustedes en este momento. Por ahí va, porque uno es del Antiguo Testamento y el otro es del Nuevo Testamento. Miren, ahí les va. Hay dos escuelas y dos posiciones de sucesión. En el Antiguo Testamento, la sucesión del ministerio y del ministerio inclusive pastoral
pasaba de generación en generación. Entonces, Abraham, Isaac y Jacob. Abraham, Isaac y Jacob, estaba obvio. Abraham pasó su ministerio a Isaac, Isaac sobre Jacob. Era un lazo de sanguinidad, eran obviamente parentela, y así se utilizaba en aquellos tiempos. O sea, siempre pasabas el ministerio en sucesión a tus generaciones, a tus hijos. Pero en el Nuevo Testamento eso se rompe. Bueno, no se rompe, sino que hay una nueva forma de ver también la sucesión de los ministerios. ¿Por qué? Porque Dios escoge y llama dentro de su familia, y ahora su familia somos todos los que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón. Somos la iglesia, somos su novia, y Él tiene toda la autoridad para hacer el llamado sobre el que Él quiera, no sobre la sucesión sanguínea solamente. Entonces, la segunda es la nueva escuela de sucesión, que es Bernabé, que tomó a Pablo y lo coachó, y lo llevó, y lo enseñó, y lo discipuló. Y luego Pablo toma a Timoteo, que era su discípulo amado. Timoteo era uno de sus discípulos, era muy cercano a Pablo, no era el único, está Tito, hay otros, ¿verdad? Pero Pablo está desbordándose en él sobre Timoteo, y es una sucesión ministerial que está pasando. Bernabé le enseña y discipula a Pablo, Pablo agarra todo eso, Pablo se dispara en su ministerio, es uno de los hombres más poderosos de toda la escritura por su entendimiento, y luego Pablo pasa la estafeta a Timoteo. Entonces, lanzo una pregunta y la voy a responder de una vez también para que no haya aquí malos entendidos. ¿Es lícito o no lícito? ¿Está bien que un pastor quiera heredar el ministerio pastoral y la iglesia que está pastoreando a su hijo? Sí, es lícito o está bien, siempre y cuando su hijo tenga ese llamado. No es el pastor el que le impone el llamado, es Dios el que impone el llamado. Y tenemos ejemplos de ello. O sea, ahorita actualmente, por ejemplo, un ejemplo de eso es Más Vida en Morelia, y bueno, tiene varias cosas. El papá de Andrés Speaker fue el que inició toda esa obra y le pasó la sucesión a Andrés, y Andrés tiene un llamado. Pues no podemos negar que Andrés tiene un llamado y ha hecho crecer ese ministerio, pero no siempre es así. Entonces tenemos que entender que esto no es nada más porque, pues yo estoy al frente de una congregación porque Dios me ha puesto acá, y pues esta congregación no es un negocio, entonces no se lo voy a heredar a mi hijo. Esto tiene que ser un llamado, y el llamado solamente viene de Dios. Entonces, sí, está bien siempre y cuando la persona o el hijo de ese ministro pues tenga el llamado y Dios lo esté dejando claro. Si no, pues tendrá que ser el que Dios designe. Ni siquiera debe ser como en esas iglesias tradicionales, algunas bautistas. Nosotros íbamos allá a una denominación en Costa Rica que se llama la Iglesia Centroamericana, que es, creo que todavía más conservadora que la bautista. Y había como un concilio, y entonces pues cuando había que haber una sucesión de pastor, pues ahí había una terna, y pues ahí todo el mundo votaba a ver quién iba a ser el pastor. Pues también eso no, o sea, no es así. O sea, es de Dios el llamado. Entonces es bien importante, y el primer punto que les quiero dejar bien claro es que el llamado solo lo hace Dios. ¿Va? Síguele, mi George. Segundo punto, el camino lo escoge Dios. El camino lo escoge Dios. En Éxodo 14:15 dice: pero el Señor dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Ordena a los israelitas que se pongan en marcha, y tú levanta tu vara, extiende tu brazo sobre el mar y divide las aguas para que los israelitas lo crucen sobre terreno seco.
O sea, este pasaje es impresionante porque Dios le está diciendo, ¿para qué me clamas si ya sabes lo que tienes que hacer? Casi que le dijo a Moisés eso. Ahí le está diciendo, no soy yo, le está diciendo, ¿por qué clamas a mí? Ordénale a los israelitas que se pongan en marcha, tú levanta tu vara, extiende tu brazo sobre el mar y divide las aguas tú. No le está diciendo, yo voy a dividir las aguas, divide tú las aguas del mar para que los israelitas lo crucen sobre terreno seco. O sea, Dios le está diciendo a Moisés, tú tienes el poder que yo he depositado en ti. Esto mismo que estamos aprendiendo hoy del legado es lo que Dios te transfiere a ti cuando te das el llamado, te transfiere su legado. Entonces, todas las cosas que Él está transfiriendo cuando te da un llamado, pues te las está entregando y tú eres el que tienes que actuar en su poder, pero tú eres el que tiene que actuar, no es Dios. Aquí Dios le está diciendo a Moisés claramente, tú ya sabes lo que tienes que hacer, no estés clamándome a mí ahorita, la cosa está seria, está grave. A un lado tienes un risco, un cerro de piedras que es imposible que tu gente la pase o la suba porque vienen ancianos, vienen niños, vienen familias, vienen carruajes. Al otro lado está un desierto que literalmente cocinaba a la gente, era un desierto súper crudo que no podían tomar para ahí. Atrás estaba todo el ejército de Faraón y de Egipto dispuesto a tronarse a todos los israelitas y al frente el Mar Rojo. Y Dios le dice, ya tú sabes qué tienes que hacer, extiende tu mano, levanta tu mano, extiende la vara, abre el mar para que toda esta gente pase en seco y vámonos. Suena fácil, ¿verdad? Pero, o sea, la enseñanza es que Dios le entregó el legado a Moisés y Moisés tenía que usar ese legado con poder. Y ya él tenía las armas. Y espero que me vayan siguiendo. Josué 3:13. Vean qué interesante, yo no sé cuántos de ustedes sabían, pero ¿se acuerdan que Moisés, Dios le dice, quítate las sandalias porque el lugar que pisas es sagrado? Y a Josué, el jefe del ejército del Señor, le dice lo mismo, quítate las sandalias. Pues ahorita dice, tan pronto como los sacerdotes que llevaban el arca del Señor, soberano de toda la tierra, pongan pie en el Jordán, las aguas dejarán de correr y se detendrán formando un muro para que el pueblo pasara por las aguas del Jordán en seco. ¿No se les hace muy similar la historia? O sea, es Josué, recibió un legado de Moisés y está pasando las mismas experiencias que Moisés tuvo. Está pasando las mismas experiencias. El Señor le está diciendo ahora que los sacerdotes se metan, cuando los sacerdotes se metan, el Jordán, que es un río súper caudaloso, se va a parar y el pueblo se detendrán y formarán un muro, las mismas aguas del Jordán, para que el pueblo pase en seco. Si seguimos leyendo o si leen en Josué ahí esa historia, van a ver que el pueblo pasa en seco por el Jordán. Es impresionante, o sea, Dios está pasando el legado y está pasando el legado. Vayan siguiéndome porque Dios nos ha dejado un legado y tenemos que actuar en ese legado. Entonces, Dios siempre nos da la guía, nos da la guía. Dios siempre le da la guía, inclusive usa gente hasta que ni al caso para estarnos guiando de cuál es el camino que debemos tomar. Les pongo el ejemplo de Jetro que le dice, ¿sabes qué, Moisés? Deja de estar dando consejo y atendiendo a la gente como lo estás haciendo, porque dicen que Moisés se sentaba, se hacían largas filas de gente del pueblo de Israel que venían a él para tomar consejo, para que los ministrara para lo que fuera. Y Jetro le dice, pues te vas a morir, o sea, no hay forma, o sea, es día, noche, las madrugadas, las filas nunca se acaban, y así no va a funcionar esto, le dijo, y así no va a funcionar. Y Moisés le hace caso, y entonces empieza a extender su ministerio, y pone a otros consejeros, y entonces las cosas empiezan a fluir. Y Jetro ni siquiera era una persona en la Biblia que veamos que era alguien poderoso en Dios, pero le da un consejo de sabiduría impresionante.
Dios se complace siempre en guiarnos, en guiar a su pueblo. Es nuestra guía moral, nuestra guía geográfica, nuestra guía emocional, nuestra guía de ética. Inclusive cuando Dios dice no, es por nuestro propio bien. O sea, porque Dios muchas veces nos va a decir no, pero es por nuestro propio bien, porque Él es el que escoge el camino. Él es el que escoge el camino. Yo me pongo a pensar, para mí hubiera sido muy sencillo haber estado aquí hace algún tiempo atrás, empezar en esta obra que Dios tenía designada para que estuviéramos aquí empezando, y tal vez como mi papá tiene las raíces, es de aquí de Aguascalientes, mi mamá es de Costa Rica, yo nací en Costa Rica. Y yo a veces me pongo a pensar, bueno Dios, ¿y por qué no era más fácil que de una vez naciera aquí si aquí era donde me ibas a traer? Pues no, porque él tenía otro camino destinado, tenía otra ruta que es mucho más larga a veces. Inclusive después le dije, bueno Dios, está bien, pero de Costa Rica pues nos veníamos a Aguascalientes y no, pues tenía otra ruta, teníamos que ir a Monterrey a aprender ciertas cosas y luego teníamos que ir 10 años a Guadalajara para que Iván, el pastor de allá, y el pastor Francisco nos discipularan, nos llenaran de herramientas y después llégate allá, que es donde quiero que estés. O sea, los caminos de Dios son así, o sea, ni modo. A veces los caminos con atajos son los más largos. Los caminos con atajos son los más largos a veces, porque queremos tomar por donde nosotros creemos que es más corto, porque siempre nos gusta que las cosas sean más rápidas. Pero Dios es un Dios de procesos. Vuelvo y repito, el pueblo de Israel y Moisés en ese momento estaban en jaque mate. Ya les expliqué, tenían un cerro de piedra impresionante que no podían subir, tenían el mar, tenían el ejército, tenían el desierto, no había para dónde. Y Dios nada más le dice, ¿para qué estás clamándome si ya sabes qué es lo que tienes que hacer? Entonces, a veces clamamos cosas o pedimos cosas a Dios que Dios ya ha depositado en nosotros, que ya nos ha enseñado, y que yo creo que como todos hemos sido padres, bueno, no todos hemos sido padres, los que hemos sido padres, perdón, y cuando vemos que un hijo le dices algo y luego como que desobedece y no lo entiende, y todos vamos a pasar por lo mismo, y como que Dios yo creo que se pone a pensar, ya se lo enseñé, o sea, ya sabe qué hacer, ¿para qué me pregunta? ¿No? O sea, ¿para qué me está pregunte y pregunte y pregunte lo mismo siempre? Si ya sabes qué tienes que hacer, ya sabes qué tienes que hacer. Y el tercer punto, que es importante, es que las victorias solo son posibles con Dios. El primer punto es el llamado solo lo hace Dios. El segundo punto es el camino lo escoge Dios. Y el tercero, las victorias solo son posibles con Dios. Vamos a ver dos pasajes también de nuestros invitados de hoy, de don Moisés y don Josué. Mientras Moisés mantenía los brazos en alto, la batalla se inclinaba en favor de los israelitas. Pero cuando los bajaba, se inclinaba en favor de los amalecitas. Si se acuerdan esa historia, ¿verdad? Están en un pleito ahí, en una guerra, y Moisés pues estaba orando mientras Josué era el comandante en guerra y estaba peleando contra los amalecitas con todo el ejército de Israel. Era Josué quien estaba al frente, pero la cobertura de Moisés era estar intercediéndole a Dios para que les diera la victoria. Entonces, mientras Moisés tenía los brazos arriba, los israelitas estaban arrasando, pero se cansaba porque pues la guerra duró horas y tal vez días, y entonces se cansaba y bajaba los brazos, y apenas bajaba los brazos, bolas que se volteaba el rollo y empezaban los amalecitas a darle en la torre a los israelitas. Eso nos lleva a entender de que la victoria no es en nuestras fuerzas, es en Dios. Hasta que llegan y le sostienen la mano a Aarón y Hura a Moisés, y porque se dan cuenta, además,
porque se dieron cuenta, oye, aquí pues hay que sostenerle las manos a Moisés, porque si no nos van a dar en la torre. Le sostienen las manos y la victoria es para los israelitas. Pero en Josué, ahora veamos lo que pasa con Josué, Josué 7:3, dice, y fíjense aquí hay algo bien interesante que quiero que aprendamos. Dice, no es necesario que todo el pueblo vaya a la batalla. 2 o 3 mil soldados serán suficientes para que tomemos Jai. Por esa razón solo fueron a la batalla 3,000 soldados, pero los de Jai los derrotaron. Aquí pasa al contrario. Aquí empezamos a ver ya a un Josué que vienen los espías, le dicen, patrón, está fácil, está papita, mandemos solo 2,000 o 3,000 soldados, esto está bien sencillo, nos los tronamos y listo. Es más, podemos mandar hasta las reservas, porque no tenemos ni que mandar a nuestros mejores hombres del ejército. Josué, en un acto de imprudencia y de soberbia, dice, pues sí, mandemos 3,000 soldados, mandan 3,000 soldados y bolas. Dice la Biblia que los de Jai los derrotaron, dice que corrían despavoridos los israelitas ante el ejército de Jai y fue una derrota pues fea. Entonces, a pesar de que Josué era el que estaba al frente de la batalla y supongo que cuando fue a hablar con Moisés y con Aarón y les dijo, oye, pues vieran qué raro, o sea, estábamos ganando y de pronto se nos venían encima, pero de pronto otra vez, y entonces probablemente le contaron, no, pues es que mientras Moisés tenía las manos arriba y Dios estaba intercediendo, ahí estábamos del otro lado, pero cuando se cansaba, era cuando ya se volteaba este show. Él había entendido y espero que hubiera aprendido esa lección. Sin embargo, cuando toca su oportunidad de tomar él la decisión, oye otras voces, que son las de los espías, que les está bien facilito, mandemos 2,000 o 3,000 y listo. Y no consulta a Dios, no consultó a Dios Josué. Le hizo caso a otras voces, le hizo caso a los espías y la batalla fue vergonzosa, la derrota fue vergonzosa. Parece que a veces todo esto que Dios nos va guiando entre Moisés y Josué y cómo fueron pasando muchas de las cosas y las historias similares, porque pasaron situaciones muy, muy similares, son complicadas, pero a veces las estrategias de Dios son humanamente absurdas. Acuérdense cómo ganaron la batalla de Jericó también, que denle vueltita, y denle 7 vueltas. O sea, las estrategias de Dios desde nuestra perspectiva humana a veces parecen absurdas, parecen tontas, parecen ridículas, pero las victorias solamente las podemos obtener con Dios. Porque si creemos que nosotros vamos a obtener las victorias en cualquier ambiente que nos movamos, por nuestras capacidades, por nuestras propias decisiones, pues creo que nos pudiera llegar a pasar lo mismo que a Josué, llevarnos un chasco y perder esa victoria que pudimos haber ganado, perderla de una forma humillante. Si Dios dice algo una vez, debemos de tomarlo en cuenta. Si lo dice 2 veces, como por ejemplo, de cierto te digo, o como le dijo Moisés, pues hay que subrayarlo y ya tomarlo más en cuenta. Pero si te lo dice unas 5 veces, es tiempo de meditarlo con profundidad. Sin duda hay algo que voy a necesitar urgentemente recordar y hacer, porque la tarea me la está entregando el Señor. Creo que la victoria más importante de Josué, después de todo esto, se resume en el versículo, en el capítulo 24, dale George. Josué 24, 15 y luego el 31. Josué llega al final de su libro y dice, por mi parte, mi familia y yo
serviremos al Señor. Y dice el 31, durante toda la vida de Josué, el pueblo de Israel sirvió al Señor. Creo que esa es la victoria más importante. O sea, a pesar de las metidas de pata que hizo Josué por pensar que lo podía hacer en sus propias fuerzas, Josué termina siendo alguien que entendió el legado, que entendió el aprendizaje que recibió de Moisés y dice, por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Durante toda la vida de Josué, el pueblo de Israel completo sirvió al Señor, no se desvió. Y esa es la victoria más importante, y eso lo hizo Josué con el Señor, porque las victorias solo se consiguen con el Señor, no se consiguen en nuestras propias fuerzas. Deuteronomio 34:7, vean qué interesante, dice, Moisés tenía 120 años, otra vez, dice que a los 120 años dijo, ya no puedo ser más su líder, pero tenía 120 años. El otro texto decía que a los 120 años le dijo, pues ya no puedo ser más su líder y porque ya no voy a cruzar yo el Jordán. Pues fíjense que después de decirle eso a Josué y que Dios había dado ordenanza de que Josué iba a cruzar el Jordán, pues poco después falleció. Poco después pasó a la presencia de Dios Moisés. Dice, Moisés tenía 120 años cuando murió. Con todo, no se había debilitado su vista, ni se había perdido su vigor. O sea, estaba el hombre al 100. O sea, se fue a los 120 años al 100. Imagínense, yo con la mitad y ya. Dice, no se había debilitado su vista, ni había perdido su vigor. O sea, es impresionante la vida de Moisés realmente. Es impresionante. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué había dado muestras de que ya era el tiempo de hacerse un lado? ¿Por qué él dijo, tengo que hacerme un lado? Porque esto es irrevocable. O sea, el legado que tenemos que entregar a las siguientes generaciones es irrevocable. O sea, esto es la ley de la vida y necesitamos entender que Dios nos posiciona en un lugar, nos enseña, usa mentores, usa guías para que nos enseñen, nos pasan su legado. Nosotros tenemos la responsabilidad de tomar lo que hemos aprendido, lo que Dios ha depositado en nuestras manos, lo que Dios nos ha entregado y enseñárselo a otras generaciones para luego poder pasar el legado y dejar un legado en las nuevas generaciones. Y les repito, herencia es lo que dejamos, pero lo que le dejamos a alguien, pero legado es lo que dejamos en alguien. Y son todas esas enseñanzas, todas esas mentorías que podemos dar. Dice Frank Chirona, que es un ministro también de Dios, dice, acepta la realidad de que la vida se mueve por estaciones y ciclos. Ahí está. Acepta la realidad de que la vida se mueve por estaciones y ciclos. Entonces podrás acercarte a ella con sentido de asombro y admiración, aún en medio de la incertidumbre. Aprende a cooperar con los ciclos de la vida y cuando es tiempo de cortar y dejar ir, cortas y dejas ir. Eso te prepara para la siguiente fase de expansión. También tenemos que entender, como en todo, que tenemos ciclos en algunas cosas y no solamente en la parte ministerial, sino también en lo que producimos y todo. A veces necesitamos entender de que todo es un ciclo y cuando estamos ya listos para cortar y dejar ir, cortamos, dejamos ir y eso nos prepara para la siguiente fase de expansión, para lo siguiente que Dios quiere. A veces nos queremos aferrar tanto a las cosas que no estamos cumpliendo el ciclo del legado y no estamos dispuestos a ceder ese legado para que Dios expanda nuestra vida en otras cosas diferentes que Él tiene para nosotros. Entonces es importante eso. Cuando entendemos esas cosas, cuando entendemos que ya hay un legado que Dios ha depositado en nosotros, porque tú podrías pensar, bueno, ¿por qué Dios escogió a Josué y no a Caleb? No, pues también escogió a Caleb, pero con otras
tareas que tenía para Caleb. Lo que quiero decirte es que el llamado de Dios está sobre todos, pero con diferentes tareas. Todos tenemos un llamado de Dios. No todos serán pastores, no todos serán profetas, no todos serán evangelistas, pero todos tenemos un llamado de Dios. Y para ese llamado de Dios, Dios ya ha depositado en ti lo que necesitas para cumplir con ese llamado. Solo es que entiendas que hay un legado puesto sobre ti, que hay un llamado, que hay un legado, que lo debes de cumplir, que debes ser buen mayordomo, que debes ser prudente, que debes operar en sus fuerzas y no en las tuyas, por las tres cosas que vimos. Porque al final de cuentas el llamado solo lo hace Dios, el camino lo escoge Dios y las victorias solo son posibles con Dios. No hay otra forma de poder hacerle frente a la vida. Entonces, tenemos un llamado, tenemos un legado para dejar y vamos por ello, ¿va? Muchas gracias, familia, y pónganse en pie para terminar dándole gracias a papá. Señor, te damos muchas gracias por tus enseñanzas, papá, porque entendemos que toda esta vida es de un proceso, que tú tienes un llamado sobre cada uno de nosotros, que tú tienes un camino trazado para cada uno de nosotros y que hoy aprendimos que todas las victorias son solamente contigo. Así queremos caminar por nuestra vida, siendo obedientes a tu llamado, a nuestro propósito, sabiendo que tú has trazado un camino, entendiendo que no debemos de tomar atajos para aligerar ese camino o hacerlo más rápido, porque al fin y al cabo muchas veces los caminos con atajos son más largos que los caminos que tú has definido, porque tienen un propósito eterno. Y que podamos entender que para tener todas las victorias y todas las bendiciones que tú tienes para nosotros, debemos de estar totalmente pegados a la fuente que eres tú, Señor. Pero también gracias porque hoy aprendimos, así como le dijiste a Moisés, ya no estés clame y clame. Sí tenemos que interceder contigo, sí tenemos que orar, sí tenemos que presentarnos delante de ti todos los días, Señor. Pero tú ya nos has dado tareas, nos has dado el empoderamiento, nos has dado la cobertura, nos has dado la armadura, Señor, para que operemos con tus armas, en tu poder y bajo tu nombre, para que hagamos grandes cosas, para que hagamos milagros, para que hagamos prodigios. Jesús mismo dijo, ustedes van a hacer cosas más grandes de las que yo he hecho, porque con ustedes está y queda el Espíritu Santo y Él los guía a toda verdad. Gracias, Señor. Gracias porque tenemos al Espíritu Santo que hoy es nuestra guía y que ya no necesitamos de suertes como se hacía en el pasado y en el Antiguo Testamento y en una parte del Nuevo Testamento, porque a partir de Hechos 2, tu Espíritu está sobre nosotros y tu Espíritu es quien nos guía, tu Espíritu es quien nos orienta y tu Espíritu es quien nos da las armas para que podamos actuar y obtener las victorias que tú tienes para nosotros. Gracias, en el nombre de Jesús ponemos esta semana en tus manos. Gracias te damos por tus promesas, gracias te damos por todo lo que tus misericordias hacen en nosotros cada mañana y porque todos los días podemos disfrutar de ellas. Bendecimos estas familias, todas las familias que estamos aquí reunidas y las que poco a poco se irán agregando. En el nombre de Jesús, amén.